Muy buenas noches, quiero dar la bienvenida a las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Gracias por este tiempo que usted saca para, junto a los presentes acá, poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Hay una recomendación que siempre hago y es, por favor, no haga este estudio sin la Biblia. Vea la palabra, vaya a la palabra de Dios. En mí hay errores, en la palabra de Dios no hay ningún fallo, de ella debemos nosotros alimentarnos adecuadamente. Oremos para que el Señor nos guíe en este estudio bíblico de esta noche. Padre bendito, queremos darte las gracias por esta oportunidad de continuar estudiando este tema tan interesante para nuestra vida espiritual, y para que cada uno de nosotros mantenga esa esperanza en ese reino glorioso tuyo. Ayúdanos, Padre, a entender lo que vamos a aprender esta noche, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que tu palabra, oh Dios, sea iluminada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de esta manera podamos entender esta enseñanza maravillosa estaremos desarrollando en esta noche. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema que quizás en este tiempo sea un poquito difícil de poder asimilarlo, porque la vida nuestra gira alrededor ¿de qué? Del dinero. No que seamos materialistas, pero sabemos bien que si tenemos una luz encendida es porque hay que pagarla. Si tenemos una ropa puesta es porque hay que comprarla. Si estamos sentados en una silla, eso se ha comprado. Y, en fin, necesitamos cubrir todas las necesidades y el medio es producir dinero. Bueno, sabemos bien que hay cosas que el Señor nos da y que usted y yo no tenemos que hacer nada para recibirla, pero en el reino milenial se dejará de utilizar el dinero. Sin embargo, hermanos, a pesar de que no va a haber dinero, o mejor dicho, no se va a utilizar, habrá abundancia y el mundo va a vivir la época más próspera de toda la historia de la humanidad. Lo primero que nosotros vamos a señalar en la noche de hoy, vamos a ver algunos detalles acerca de esto para ir entendiendo este tema, es que en el mundo hay algo que se llama ambición. Una cosa es el deseo de ser próspero. Una persona desear prosperar no es pecaminoso, hermanos. Por ejemplo, una persona decir, quiero tener mi propio negocio, quiero qué sé yo, estudiar un poquito más para sacar un título de algo y ganar más dinero, comprar algo para venderlo, ganar algún beneficio. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de pecaminoso. Les he dicho, hermanos, que usted como cristiano, si quiere comprar, compre, si quiere vender, venda, si quiere viajar, viaje, si quiere qué sé yo, hacer cualquier movimiento material, esté en libertad de hacerlo, como si el Señor fuese a venir en 1000 años, ¿verdad? Pero espiritualmente debemos estar preparados como que el Señor va a venir en el próximo segundo. Así debe vivir el cristiano. Ahora, este mundo ¿está lleno de deseo de prosperidad o lleno de ambición? ¿Qué es lo que vemos en este mundo? La ambición es lo que rige
la condición del ser humano. Ahora, la ambición por el dinero se va a terminar cuando esto va a ir sucediendo poco a poco. Ambición, déjenme completar esta frase, por el dinero se va a ir terminando en la medida que el reino de Cristo se vaya produciendo en todas las naciones de la tierra. Ahora, antes de que Cristo venga a establecer su reino, ustedes saben, y esto lo repito porque es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestra mente, el Señor viene y se lleva a su iglesia, y después que el Señor se lleva a su iglesia, ¿qué es lo que va a estar pasando acá en la tierra? La ira de Dios. Dios derramará su ira, y en ese tiempo va a empezar a suceder algo que le va a mostrar a la gente del mundo lo inservible que es el dinero cuando la persona no tiene la bendición de Dios. Y vamos a ver una cita que es Sofonías, capítulo 1, Sofonías, capítulo 1. Vamos a buscar esta cita bíblica después de Habacuc. Está Sofonías. Y vamos a leer para que vean, hermanos, esto que vamos a leer es algo que va a estar pasando en el tiempo de la ira de Dios, cuando Dios derrame su ira sobre este mundo, después que la iglesia sea arrebatada a los cielos. Vamos a leer verso 17 y verso 18. Amén. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ustedes saben, hermanos, que en la mayoría de las tragedias que pasan en este mundo, los ricos escapan. Cuando hay una inundación en un lugar, normalmente, ¿quiénes son los más perjudicados? Los más pobres, porque están en lugares que son más propicios para todas estas cosas. Note lo que dice aquí la palabra de Dios, El Señor va a atribular, andarán como ciegos. Usted sabe cómo anda una persona ciega, anda sin rumbo, cayéndose, así va a andar, y va a haber unas matanzas terribles sobre esta tierra, unas guerras horribles que ya hemos mencionado y hemos estudiado acá. Ahora noten lo que dice el verso 18. Dice que ni su plata ni su oro podrá librarlos. No podrá una persona, por ser multimillonario, escapar de la ira de Dios. Ustedes saben que hay personas que están tratando de pensar que podemos irnos a vivir a otro planeta, y ya se está hablando de ir al planeta Marte, y hay gente que se ha propuesto, creo que más de 100,000 personas ya están dispuestas a ir al planeta Marte, pero hermano, ni a miércoles ni a lunes van a llegar. Es que hermanos, nadie podrá escapar de la ira de Dios, nadie podrá escapar del juicio de Dios. El hombre
Dice la palabra de Dios que si se remontare a las estrellas, de allí lo derribará el Señor. No habrá manera. Y el dinero no le va a servir a las personas para escapar de la ira de Dios. Ustedes saben que una de las cosas que hoy se está tratando de hacer es de que no haya el dinero físico, la moneda, el papel moneda. Hermanos, antes usted manejaba todo su dinero cash. Usted tenía que usar cheques, pero era algo usual tener que ir a un banco. Usted recibía el pago en el trabajo, su dinero cash, efectivo. Hoy en día, ¿qué es lo que hay? Todo electrónico. Usted recibe un pago electrónico y así mismo usted lo gasta, y a veces la persona no mira un dinero físico, un papel moneda. Esto sabemos hacia dónde va en el mundo, pero la eliminación completa del dinero no va a venir a través de un plan donde va a haber un superpoder humano que va a controlar el dinero de la tierra, sino que no va a ser necesario. La Biblia, ¿por qué el Señor va a acabar con el dinero como medio de vida sobre la tierra? Porque el ser humano se ha llenado de ambición con el dinero. ¿Cómo se vivía antes de no haber dinero en la tierra? Se vivía a través del trueque. La persona sembraba maíz y otro sembraba frijoles, y entonces yo te doy maíz y tú me das frijoles. Y tú tenías pollo y yo tenía, ¿qué cosa? Patos. Y tú me das gallina, yo te doy gallina, tú me das patos, y así el trueque. Luego se comenzó a utilizar el dinero, la moneda, plata, de ahí viene el nombre, plata, oro, para hacer las transacciones, y tenemos hoy día las monedas en diferentes países. Ahora, miren cómo la Biblia representa el sistema económico actual. Está basado en el amor al dinero, y vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Alguien que se lea los versos 8 hasta el 10. Vamos a ver lo que dice acá la palabra de Dios. Amén. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el dinero en sí no es malo ni es bueno. Ahora hay un problema. El problema es que se presenta la codicia en el corazón. Y cuando la codicia se apodera, entonces la persona ya no está contenta con lo que tiene. Y esto es lo que pasa en este mundo. Noten el mensaje del Señor. Y Dios le advierte a su pueblo, y en este caso está hablando el apóstol Pablo acá de manera especial para el ministerio. La persona que sirve a Dios en un ministerio debe cuidarse mucho acerca de esto. Dice que teniendo sustento y abrigo, estemos como contentos. No vayamos a querer pasar más de lo que Dios nos da, porque vamos a caer en ¿qué?
en codicias necias y dañosas. Cuando una persona, la codicia, la ambición, la codicia y la ambición van de las manos. Cuando esto se apodera del corazón de la persona es capaz de hacer lo que sea. Ahora, vamos a ver cómo se está guiando el mundo actual en cuanto a ambición y codicia relacionado con el dinero. A los narcotraficantes. ¿Por qué hay tanto narcotráfico en el mundo? ¿Por qué? Por la ambición al dinero. Es mucho dinero el que se mueve, hermano. Es montones de dinero lo que mueve el narcotráfico, el sicariato, personas. Usted se imagina lo que es una persona dedicarse a matar a otros y ese es su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Debido a qué? A la ambición al dinero. Y pensemos, por ejemplo, en una persona poderosa que desaloja a gente pobre de una propiedad para ensanchar su riqueza. ¿Por ambición a qué? Al dinero. Y un gobernante, una persona en el mundo, como hay gobernantes en el mundo, miren, ahora se descubrió con la caída del el que gobernaba Siria, se descubrió que allí estaban fabricando muchísimas drogas y que este gobernante, gran parte del dinero que usaba para su gobierno provenía de drogas que fabricaban, laboratorios se han descubierto y todas estas cosas. ¿Y por qué esto? Ambición al dinero. Este es el sistema que tenemos en este mundo. ¿Qué va a pasar en el reino de Cristo? Se va a terminar la competencia y el deseo de acumular fortuna. Quiero otra vez señalar algo acá, hermanos. Una cosa es el deseo de prosperar. Si una persona trabaja honestamente, Dios lo va a prosperar. Si un cristiano hace lo correcto, Dios lo va a prosperar. Ahora, cuando un cristiano sacrifica el tiempo de Dios para trabajar y justifica, no porque hay que trabajar, la pregunta es, ¿puede prosperar económicamente, sí o no? Vamos a ver, escuchen bien la pregunta. Pero pierde la bendición de Dios. ¿Ven? Es decir, una persona puede prosperar económicamente, pero cuando se apodera la ambición, cuando se apodera la codicia, entonces, ¿qué va a pasar? La bendición de Dios se echa a un lado. Recuérdese que la palabra dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade que tristeza con ella. La tristeza de cuando la persona se olvida de que Dios debe ocupar el primer lugar en su vida. La ambición y la codicia se convierten en un ídolo y la persona gira en torno a esto y se mueve en torno a esto y ese es su Dios. Por eso la Biblia dice que es más fácil, dijo Jesús, entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. No es que un rico no pueda ser salvo, porque sabemos bien que sí. ¿Cuántos ricos en la Biblia fueron salvos? Pero está hablando de poner su esperanza aquí. La ambición se apodera del ser humano. Pues esto, hermano, va a cambiar. Y en vez de haber competencia, usted sabe que hay competencia en este mundo, que fulano de tal reparó la casa, no, yo la voy a reparar también. Que fulano de tal compró un sofá de lujo, no, pues yo lo voy a comprar también. Que fulano de tal cambió el auto, pues yo lo voy a cambiar también. O sea, el mundo vive así. Pues eso se va a acabar.
va a haber cooperación en vez de haber competencia. En vez de haber ambición, va a haber amor y Dios va a bendecir esta actitud con una abundancia sobre la tierra como nunca ha sido vista. Es decir, hermano, va a cambiar la ambición por la cooperación. ¿Qué es esto? La persona se va a interesar, es decir, va a haber un interés por el bien de los demás. ¿Y qué va a traer esto? Bendición en el mundo. Si una persona se preocupa por los demás, pensemos que alguien se preocupa por los demás, ¿qué usted cree que va a pasar en la vida de esa persona? Va a tener bendiciones. Dios se va a ocupar de esa persona. ¿Habrá una necesidad que tenga que Dios no se la supla? ¿Entienden esto, hermano? Acá lo que estamos viendo no es que la persona que ama a Dios, que sirve a Dios, va a dejar de disfrutar de algo que necesita porque es fiel a Dios. Es que Dios se lo va a dar, lo va a tener, lo va a disfrutar y va a tener la bendición de Dios. Esta es la gran ventaja. Entonces, en vez de ambición en el reino de Cristo va a haber cooperación. Las personas van a ser bendecidas. Y hay una cita acá que yo la voy a leer. Es Isaías 30. Vamos a ver este ejemplo. Isaías capítulo 30. Vamos a ver lo que dice a partir del verso 18. Miren, yo lo voy a leer, no me voy a detener mucho, solo en algunos detalles, pero noten lo que dice acá. Esta promesa tiene que ver con ese tiempo futuro que vendrá a la tierra en el reino milenial de Cristo. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas y la vestidura, tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirá. Quiero que vean, todo este es el proceso de cambio que se va a ir produciendo en el mundo. La gente se va a apartar de la idolatría. Cuando Jesús venga, va a haber idolatría en el mundo, pero la gente va a ir apartándose de todas estas cosas. Mire lo que sigue diciendo el verso 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe, es decir, abundante y hermoso, desarrollado, grande. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, es decir, en grandes lugares donde habrá mucha hierba y mucha agua. Tus bueyes y tus asnos
que labran la tierra comerán grano limpio, hermanos. Vamos a ver. ¿Usted ha conocido alguna época, conoce a alguien que le dé granos a comer a las vacas, a los caballos? ¿Ah? ¿Están viendo? Grano limpio, selecto. ¿Y cuándo se puede hacer esto? Cuando hay superabundancia. Esto nunca ha sucedido acá en la tierra, ¿eh? Dice aventado con palo y criba, es decir, grano selecto para el consumo humano se le dará aún a los animales. Dice, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá que ríos. ¿Qué significa esto? Abundancia. ¿Cómo va a salir agua de entre los montes? La bendición de Dios. Dice, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Está hablando del sistema humano que va a concluir. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curar la llaga que él causó. Es una referencia a la restauración de Israel y con Israel a la restauración de todo el mundo. Vamos a ver, si se sube la energía del sol, ¿qué usted cree que va a producir? No es calor. Aquí está hablando de luz, no está hablando de calor. Aquí no está hablando que el sol va a subir en intensidad. En el tiempo de la ira de Dios, sí, el sol va a quemar a los hombres sobre la tierra, pero en este tiempo lo que va a subir es la cantidad de energía. ¿Usted sabe lo que va a pasar? ¿Ah? Es en la producción, hermanos. Usted sabe, por ejemplo, usted siembra un frijol aquí dentro. ¿Usted cree que va a nacer? No. Y si nace, ¿qué va a pasar? Pero usted lo saca al sol y usted mira cómo esa plantita comienza a salir y en unos días ya está crecida. Si se aumenta la energía del sol, energía, no estamos hablando de calor, repito, energía. ¿Qué va a pasar si un frijol necesita 3 meses, verdad? En menos, pensemos que en 15 días ya. Y no como está pasando hoy. Ustedes saben que antes para usted comerse un pollo, usted necesitaba 8 meses. Y hasta 1 año, ¿verdad? Criándolo, hasta que creciera. Hoy día toman un huevo en un lugar de estos y lo incuban y a los 34 días ya es un pollo de varias libras. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe. Pero, hermanos, en ese tiempo la producción va a ser enorme. Quiero que entiendan que no va a haber dinero, pero va a haber una superabundancia sobre esta tierra de una forma extraordinaria. Así que toda la tierra va a disponer de ríos y arroyos. Quiero que ahora usted lea lo que dice Isaías 35. Vamos al capítulo 35 de Isaías, versículo 1 y luego el versículo 7. Está en el mismo folleto, verso 1 y verso 7. Amén. Se alegrarán en el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos.
Este capítulo 35 de Isaías es maravilloso, tiene tantas enseñanzas y nosotros podemos hacer una aplicación espiritual acerca de él, pero aquí está hablando de un reino futuro, del reino futuro, del reino glorioso de Dios sobre la tierra. Y noten que aquí está hablando del desierto y la soledad. El yermo se gozará. Yermo es un lugar donde hay solo hierbas inservibles. Pero dice, y florecerá como la rosa. ¿Qué es esto, hermano? Estamos viendo la transformación que el mundo va a tener y no va a haber las inversiones de dinero. El mundo va a tener esa abundancia. Se va a cambiar la ambición por la cooperación. ¿Y qué va a pasar en este mundo? Mire, este verso 7 dice que el lugar seco se va a convertir ¿en qué? Hermano, ¿por qué no se produce mucho en este mundo? Y me refiero a comida. ¿Por qué? La sequía. ¿Cuántos problemas por la falta de agua? ¿Y cuántos lugares una persona tiene que caminar kilómetros para conseguir un poquito de agua? Nosotros la tenemos muy fácil en este país, bueno, y aún en los países nuestros, aunque en ocasiones usted va a abrir una llave y no hay agua en los países nuestros, pero hay agua por tubería. Pero hay lugares donde la gente tiene que ir kilómetros a buscar un poquito de agua sucia casi para su consumo. Me estaba diciendo el pastor Abreu que él estuvo en África, en misiones, y que le presentaron un arroz marrón para comer y le explicaron que no era que el arroz era marrón, era el agua con la que lo habían hecho, color marrón, hermanos. Entonces, este es un mundo donde hay tantas limitaciones, escasez. Usted sabe lo que es en todas las partes. Acabamos de leer que aún en las montañas va a haber ¿qué? Ríos, fuentes de agua. Se va a poder cultivar en las faldas de las montañas, va a haber agua, no va a haber necesidad de que se estén haciendo canales de regadío para poder llevar el agua, aparte de que Dios va a hacer llover sobre la tierra en abundancia. El mundo va a tener una verdadera abundancia. Otra cosa, hermanos, ¿qué pasa en los desiertos? Hay un desierto que es el más grande del mundo, que es el desierto del Sahara, que ahora para estos meses atrás se anunciaban que había una cantidad de arena que se levanta en ese desierto y llega hasta toda esta parte acá. Estamos hablando, el desierto del Sahara estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados. El desierto del Sahara, no recuerdo ahora con exactitud el tamaño que tiene, pero estamos hablando de casi del tamaño de Estados Unidos, un poquito menos, pero estamos hablando de algo inmensamente grande. ¿Qué se da en un desierto? Hay un desierto que es el más seco del mundo, que está en Chile, el Atacama. Es el más seco del mundo. A veces cae algo de lluvia allí cada 7 años. ¿Qué les parece, hermano? Cada 7 años. ¿Usted se imagina lo que es empezar a caer lluvia en los desiertos? Va a florecer el desierto. El mundo va a tener abundancia. Yo he dicho en muchas ocasiones, ¿por qué en las ciudades no se siervan árboles frutales? ¿Por qué el mundo no está sembrado de
naranja, mango, aguacates, en fin, todas estas cosas. Las ciudades sembradas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ambición. Usted sabe lo que pasa en el mundo cuando hay excedente de trigo, cuando hay excedente de trigo. ¿Usted sabe lo que hacen con el excedente? Mientras hay gente muriéndose del hambre, los países ricos que producen esto queman o lo lanzan al mar los alimentos. ¿Para qué? Mantener los precios. Si hay mucha oferta, ¿qué pasa con el precio? Baja. Porque para vender hay que bajar los precios y para mantener los precios, entonces vamos a quemar toneladas de trigo cuando hay otra parte del mundo que la gente se está muriendo del hambre. Esa es la situación que tenemos en este mundo, en la actualidad. ¿Por qué? Ambición por el dinero. Esto va a cambiar totalmente en el reino de Cristo. Todos los desiertos del mundo van a florecer, hermanos. Los acueductos serán innecesarios porque habrá ríos y arroyos por todas partes de agua limpia y pura. Y yo pregunto, ¿habrán inundaciones entonces por todas partes? Porque va a haber inundaciones. No, hermano. Se van a acabar los huracanes, se van a acabar todas estas cosas que hacen daño a el mundo, que hacen daño a las naciones. Así que estamos viendo por qué será innecesario el dinero en ese tiempo. No habrá necesidad que una persona tenga que comprar algo para subsistir, porque la cooperación será el estilo de vida. Usted dirá, pero y entonces, el que no tenga casa, ¿cómo va a tener una casa? Vamos a ver, ¿cómo la va a tener? Va a haber cooperación. En el reino de Cristo, ¿la gente va a trabajar o no? En la eternidad, ¿se va a trabajar o no? Vamos a ver, en la eternidad, ¿la gente va a andar flotando en el aire o va a trabajar? Hermano, va a trabajar. El trabajo no es un castigo. Dios le puso al hombre castigo a través del trabajo. Pero no, el trabajo no es un castigo. Cualquiera diría, es castigo porque cuando está lloviendo y yo tengo que trabajarme. Esa es la parte difícil, hermano, hoy. Esa es la parte difícil, que a veces usted con sueño tiene que trabajar. No puede irse a su casa a descansar. ¿Cuánto le gustaría trabajar 15 días al año y todo el resto tenerlo de vacaciones? Pero es la inversa. Es la inversa. Usted puede tener 15 días de vacaciones al año y todo el resto tiene que trabajar fuertemente. Así que todo esto se va a terminar, la gente todo el que tenga, porque va a haber constructores, va a haber personas que van a trabajar. Recuérdese que los hospitales ya no va a haber médicos, ¿verdad? No va a haber jueces, no va a haber cárceles, no va a haber policía. Hay muchas cosas que van a desaparecer, pero hay otras que no, especialmente el trabajo, el cultivo de la tierra. Pero no será un castigo, será un deleite. Usted se imagina una persona sembrando todo un campo y pensemos que no sea una sola persona, porque no es que va a haber alguien que va a tener mucha tierra y otro no va a tener nada. Todo el mundo va a tener, nadie será dueño de nada, porque todo será de todos. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer? Ok, vamos a sembrar plátanos, entonces la gente siembra y Dios manda lluvia. Y aquello va a empezar a producir grandemente. Ese es el reino de Cristo que se va a manifestar en este mundo para que la humanidad vea el amor de Dios y que el reino de Cristo es
lo mejor que puede pasar. Ahora, yo voy a concluir con un detalle que es una contradicción, y es que aún en el reino de Cristo habrá escasez. Habrá escasez. Y aquí viene como una contradicción. Con tanta abundancia habrá escasez. Y quiero que, vamos a ver esta cita bíblica, Zacarías capítulo 14. Zacarías está antes de Mateo. Vamos a ver esta cita, Zacarías capítulo 14, versículo 16 hasta el 18. Vamos a ver. Amén. Dice, entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Señor. Para adorar al Señor Todopoderoso y para celebrar las fiestas de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Hermanos, acá lo que estamos viendo es que en el reino de Cristo nadie va a ser obligado a servir al Señor. Entonces, si alguna nación se rebela, alguna nación estamos hablando en medio de tanta abundancia, las personas prefieren ser ambiciosos. Pensemos que dicen, no nos vamos a despojar del dinero en esta ciudad. Aquí vamos a ser ricos y hacernos más ricos y todo esto, ¿qué va a pasar? No va a caer lluvia. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a tener escasez. Esa gente la van a pasar muy difícil. Así que estamos viendo que en medio de un reino de tanta abundancia, de tanta prosperidad, habrá lugares que tendrán mucha escasez. Y la razón es que habrá personas malvadas y rebeldes contra la Biblia. Mucha gente va a preferir el pecado a hacer el bien, a hacer lo correcto. Recuerde que el diablo va a estar atado, ¿verdad? Pero el diablo es el que hizo pecar al hombre, pero cada vez que una persona peca, no es el diablo que le dice peca. El ser humano peca porque el pecado está en su corazón, la maldad está en su corazón. Y la gente va a decir, no, preferimos emborracharnos. Jesús va a enseñar que no deben emborracharse. La gente va a decir, no, preferimos estar borrachos. Pero ya han desaparecido las enfermedades fruto del alcoholismo. No, yo prefiero la enfermedad, pero quiero emborracharme. Queremos seguir fumando, queremos seguir teniendo cáncer de pulmón. Todas, ¿están entendiendo? Las personas van a seguir practicando el pecado y a causa del pecado, ¿qué van a tener? Las consecuencias. ¿Ven? La gente va a recibir la consecuencia del pecado, porque el que no quiera apartarse del pecado, ¿qué va a seguir teniendo? Las enfermedades, los problemas. Ahora, noten acá en este punto, está hablando de que no habrá lluvia. Y si no hay lluvia, intentarán poner acueducto y regadío y todo esto. No va a haber lluvia. Y si no hay lluvia,
no hay ríos, no hay acueducto que pueda tener agua. Esto va a suceder. Habrá gente que aún viendo lo maravilloso del reino de Cristo van a amar más el pecado. Y sabemos bien que esto pasa hoy, ¿verdad? Esto pasa hoy. Hay gente que puede ver lo bueno que es Cristo. Hermano, yo he tratado casos con personas que me lo han dicho. Cuánta paz, cuánta tranquilidad he sentido con ustedes. Y no quieren servir a Cristo. No quieren buscar al Señor. Y hemos visto casos de personas que han testificado y han dicho, el tiempo más tranquilo fue ese tiempo que estuve compartiendo con ustedes. Y estoy hablando de personas que de repente escuchan el consejo y asisten a una actividad y se unen a algunos asuntos y durante un tiempo están buscando la bendición del Señor, experimentan la paz del Señor, pero quieren el pecado, prefieren la maldad. ¿Y qué pasa con sus vidas? Se convierte en una ruina total. Pero ellos están conscientes de que solo en Cristo pueden tener paz y felicidad. Y concluyo, hermanos, leyendo lo que dice Isaías 26:10. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. ¿Ven? Habrá piedad, pero no aprenderán justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Hacer lo correcto. Cuando estamos hablando de un justo, ¿qué es un justo? Alguien que hace lo correcto. No estamos hablando de un perfecto, impecable. Entonces, se mostrará piedad. Es decir, el Señor mostrará su piedad al mundo impío, pero no aprenderá justicia. Dice, en la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Es un estado de rebeldía contra Dios. Y eso va a haber en este reino. Así que en un mundo donde habrá tanta abundancia, este tipo de personas querrán seguir usando el dinero y querrán seguir acumulando bienes y pensando en ello y queriendo pecar contra Dios. No querrán apartarse del pecado y de la maldad. Y las consecuencias serán enfermedades, las consecuencias serán escasez. Tendrán que vivir una vida luchando y batallando fieramente contra las adversidades para poder sobrevivir. Pero aún así, algunos se mantendrán rebeldes contra Dios. Así que, hermanos, muy pronto en el mundo se dejará de usar el dinero. ¿Qué va a pasar con todo este dinero que hay en el mundo? No va a servir para nada, porque no tendrá ningún uso en este mundo, en el reino milenial de Cristo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algunas inquietudes? ¿Preguntas? A usar el micrófono, hermana, porque para que se oiga. Sí, yo tengo una pregunta, pastor. Como usted dice que va a haber prosperidad y entonces va a llover y va a florecer todo. Entonces, si nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, también nosotros podemos trabajar esa tierra, o nosotros que tenemos cuerpo transformado ya no. Nuestra tarea, hermana Linés, será guiar al mundo como gobernantes. Cristo es la cabeza, Cristo es el Rey de Reyes, entonces el Señor nos va a asignar responsabilidades para enseñar a los pueblos cómo vivir conforme a la palabra de Dios. Esa será nuestra tarea, es decir, que nuestro trabajo será ese, porque recordemos que ya nosotros no vamos a necesitar criar un pollo o tener una vaca, ya no vamos a necesitar
quizás decir, bueno, yo necesito una casa donde vivir porque no puedo vivir afuera en la calle. No vamos a necesitar ninguna de esas cosas porque ya tendremos un cuerpo glorificado. Así que ¿ah? No vamos a necesitar comer para vivir. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿y vamos a comer? Pues yo pienso que sí, que el cristiano transformado podrá comer porque Jesús comió después que Él resucitó, pero no por necesidad de comer. No porque ya no habrá necesidad de comer, hermanos. La comida es para vivir y ya somos inmortales. Así que coman todo lo que puedan ahora, pero aquello será mejor porque usted come porque le da hambre. Si a usted se le quita el hambre, usted no va a comer. Así que es lo que va a pasar, hermanos. No vamos a tener las limitaciones que hoy tenemos. Recuerden que va a haber dos tipos de personas en el mundo: los mortales con cuerpos naturales y los inmortales con cuerpos glorificados estarán sobre esta tierra. Amén, hermana Linet. Pues vamos a dar gracias a Dios por este estudio bíblico de esta noche. Padre bendito y amado, queremos darte las gracias por esta enseñanza de esta noche. Yo te pido, Dios, que nos ayude a nosotros como cristianos a nunca estar apegados solo a las cosas materiales. Somos hipócritas y decimos que no las necesitamos, pero ayúdanos, Señor, para que tú ocupes el primer lugar. Que si tú quieres darnos abundancia de cosas materiales, que sea conforme a tu voluntad, que sea el plan tuyo, Señor, que no sea la ambición nuestra, que no sea nuestro deseo de codicia. Padre, aléjanos de vivir codiciando y de vivir apegados a las cosas materiales de este mundo. Y te pedimos, oh Dios, cuando vemos un mundo con tantas dificultades, tanta gente en mucha parte del mundo pasando necesidades, necesitando un pedazo de pan, decimos, Señor, venga a nosotros tu reino, que tu reino pronto sea establecido en la tierra, para que en el mundo haya paz, haya abundancia, para que la gente pueda tener todo lo que necesita para vivir en paz, para disfrutar con tranquilidad en un mundo que esté lleno de toda seguridad, Señor. Que pronto tu Hijo amado reine sobre las naciones de la tierra, desde la ciudad de Jerusalén, como nos dice tu santa palabra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.